Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Viejo Chamorro, el programa de la afición del Martos Club Deportivo. Estoy orgulloso de la actitud de un equipo que, pese a tener pocos recursos, compitió como nunca y se vació en el campo. Orgulloso de un cuerpo técnico que, a pesar de que las cosas no están saliendo bien, sigue empeñado en levantar la situación sea como sea. De los jugadores más veteranos que lideraron al equipo y aportaron su experiencia durante todo el partido, y a los que vi muy jodidos tras el pitido final. Y orgulloso, por último, de una afición que, pese al desenlace final, arropó a su equipo durante todo el partido y los despidió con honores, reconociendo su esfuerzo y comprendiendo la injusticia del resultado. Pese a todo, hemos ganado un punto ante el Motril, que tampoco hay que desmerecer. Es cierto que sabe a poco, por lo visto en el terreno de juego, pero no deja de ser el equipo más fuerte por presupuesto y masa social del grupo. Nuestro gol lo marcó Salvi, que aunque jugó fuera de su posición, volvió a ser el MVP indiscutible del partido. Fue un todoterreno y nos regaló otro golazo con una llegada desde atrás, marca de la casa, tras un gran centro de Tornel. El gol visitante llegó en el último minuto del descuento, en un córner que peinó el portero y se remató en semifallo. El balón entró llorando, empañando un partido increíble de los nuestros. Sin embargo, solo puedo decirles que mantengan la cabeza alta, porque con esa actitud y ese juego estoy convencido de que vamos a salir de ahí. Hasta ahora yo mismo tenía dudas cuando lo decía, pero esta versión del equipo todavía no la había visto hasta el momento, y además ante un rival de la entidad del Motril. Escuchamos el análisis de nuestro entrenador y también hablamos con él de posibles incorporaciones. Y ahora estamos con Antonio Bueno, nuestro entrenador, que para empezar nos va a hacer una pequeña valoración de lo que ha sido este Martos Motril. Muy buena, Antonio. Muy buena. Bueno, pues es verdad que el equipo hoy se ha vaciado, ha competido ante el mejor o el segundo mejor equipo de la categoría. Creo que ha sido un golpe muy duro el que nos hemos llevado al final. En ningún momento el equipo se ha merecido perder estos 3 puntos que hemos tenido desde el principio del partido, y creo que en ningún momento se ha visto la diferencia en la clasificación de un equipo y otro, donde en momentos hemos sido capaces de incluso hacer ese 2-0 en los últimos 10 minutos con 2 ocasiones muy buenas que hemos tenido que sacar el portero, y lo injusto que está siendo el fútbol en este sentido, que en la última jugada del partido, un córner y hasta con la cadera son capaces de metértela. Es una dinámica que hay que intentar salir de aquí, donde esperemos que en estos próximos partidos que tenemos ahora atrás en casa, pues seamos capaces de poder salir de aquí. Como te pudimos escuchar en la cadena SER, Antonio, a pesar de que los jugadores hoy han dado la cara y han hecho un partidazo, que como ya he dicho antes, el empate sabe a poco por lo que hemos visto en el terreno, se está explorando el mercado, se están valorando opciones para reforzar la plantilla. Sí, es verdad que lo que hablamos, me reuní con el presidente, con la directiva después del partido de Mija, y decidimos que era un punto de inflexión donde el equipo, las segundas partes, pues nos faltaba ese banquillo, esos jugadores que te dieran competencia a lo que está jugando. Y claro, viendo también las necesidades económicas que tiene el club, por el problema que estamos teniendo con el campo, los gastos que se está teniendo al estar aquí en el polideportivo, no poder estar jugando en el Chamorro, aparte ya de lo deportivo, lo económico, pues dentro de nuestras posibilidades estamos mirando, estamos viendo y a ver qué opciones podemos tener para poder reforzar esa plantilla. Ya no en calidad, porque creo que tenemos muy buena calidad, pero sí por lo menos en cantidad. Antonio, ¿qué ha pasado en el partido? Que hemos visto que no has podido terminarlo por una expulsión. ¿Nos puedes contar un poco qué ha pasado? Bueno, al final son cosas del partido, de estar en caliente, al final el árbitro nunca lo vemos a nuestro favor, y nada, creía que en ese momento se estaba equivocando, que no estaba perjudicando en alguna otra jugada. Creo que ha sido más fallo mío, que me calentaba más de la cuenta, y nada, son cosas que pasan, seguí aprendiendo y a seguir. El capitán, David Horno, que cumplía 200 partidos vistiendo la camiseta del Marto este fin de semana, agradecía a la afición su aliento tras el partido y nos contaba cómo afrontan los siguientes partidos en casa.
Hemos visto que hoy la afición ha estado volcada con el equipo, como ya he dicho, ha dado la cara, la gente ha respaldado ese rendimiento. Ahora tenemos varios partidos en casa por la peculiaridad del calendario. Nos enfrentamos la semana que viene al Melilla, pero también pronto estarán aquí Huator Vega y el Granada B. Tenemos una racha en la que vamos a tener muchos partidos como local. ¿Qué importancia le dais a este calendario? Bueno, sabemos que los partidos en casa son súper importantes para nosotros. Todo pasa por sacar el máximo de puntos aquí. Y bueno, viendo que la afición responde como está respondiendo, pese a no estar en nuestro campo en sí. Pero bueno, viendo el partido de hoy, viendo cómo desde toda la segunda parte y parte de la primera han estado animando, apoyando, son el jugador número 12 que necesitamos. Y en los momentos difíciles como los últimos, pues nos han dado ese plus para sacar las fuerzas que no teníamos y sacar ese punto ante un gran equipo como el Motril. Y los partidos que vienen, pues si todos competimos, digo todos, tanto plantilla como directiva, como afición, todo el club, si seguimos afrontando así los partidos de casa, pues seguramente terminemos y empecemos bien el año. Pese a que continuamos abajo, el calendario en casa será mucho más asequible en la segunda vuelta. Hemos visto pasar por Martos a la mayoría de los equipos de la parte alta de la tabla, teniendo por delante muchos partidos como locales ante rivales directos y de nuestro nivel. No queda otra que mantenerse unidos y esperar ver la versión que el equipo ha demostrado este fin de semana en los próximos partidos. Esta comunión, unida a los refuerzos que seguro llegarán en las próximas semanas, nos permitirán subir el nivel y tener los recursos necesarios para afrontar lo que resta de temporada. Y a continuación vamos con nuestro invitado de hoy, que también nos dará su opinión sobre la situación actual del club. Con la entrevista de esta semana ponemos el broche de oro al año 2025, ya que contamos con la presencia de uno de los futbolistas más relevantes y destacados del Grupo 9 de Tercera División en los últimos 15 años. Con aproximadamente 320 partidos entre la antigua Tercera División y la actual Tercera Federación, y habiendo marcado más de 110 goles en estas categorías, José María Carrillo no solo es un referente del fútbol provincial jiennense, sino que en particular también ocupa un lugar muy importante en la historia del Martos. 216 partidos y más de 80 goles con la camiseta del equipo de su pueblo lo avalan y lo convierten en un invitado obligatorio de este programa. Bienvenido, Carrillo, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo creo que me hace mucha ilusión hacer esta entrevista porque me siento partícipe de este club, de todos sus éxitos y le tengo mucho cariño porque es el club que me ha dado todo lo que tengo, futbolísticamente hablando. Pues, Carri, hemos mencionado cientos de partidos y de goles. A lo largo de muchos años has estado jugando al fútbol y aún sigues. ¿Eres de esos jugadores que recuerda casi todos sus partidos y sus goles? ¿O después de tantos años cuesta acordarse de todo? Bueno, quizás te puedo decir que algunas cosas se me escaparía, pero yo soy muy forofo del fútbol de lo mío y te puedo decir la mayoría de mis goles y de momentos de partidos que estoy seguro que me acuerdo, seguro. ¿Eres de esos jugadores que después de los partidos les das vuelta a la jugada, a los fallos, a los goles? Además que siempre he sido muy competitivo, siempre he tenido ese carácter quizás por esa competitividad y yo soy, por ponerte un ejemplo, yo puedo ganar 4-5-0, pero si no he metido gol yo me voy cabreado a mi casa. Pero bueno, ya con los años y con el tiempo ya te vas dando cuenta un poco, madura un poco y al final tienes que priorizar, por decirlo así de alguna manera, el equipo y si ganas bien está, ya está. ¿Y qué diferencia crees que hay en cómo vivía el fútbol con 20 y pico años a cómo te lo tomas hoy en día? Bueno, el fútbol... Hablabas de esa madurez. Aparte de la madurez, es que el fútbol ha cambiado mucho. El fútbol cuando yo tenía 20 años... la categoría no era lo mismo, ahora metieron a la primera andaluza, división de honor, segunda andaluza, antes era más suave, por decirlo, o sea, más fuerte, por decirlo de alguna manera, era preferente tercera, había mucho más dureza, por decirlo de alguna manera, eran categorías más duras. Y ahora te han metido una categoría de por medio que hace que quizás el nivel baje un poco.
prácticamente todo el mundo habla de que la división era una tercera reformada, por decirlo de alguna manera. Pero que sí que es cierto que yo con 20 años, pues esa juventud, esa chiquillez, por decirlo de alguna manera, pues me hacía tener un carácter mucho más malo que el que tengo ahora. Pero bueno, todo lo que lo he hecho, yo siempre digo que las cosas pasan por algo y no puedo arrepentirme ni estar mal con todo lo que me ha pasado en el fútbol. Bueno, Carri, pues desde luego ese carácter, esa ambición, esa mentalidad, a día de hoy también la sigues teniendo y actualmente eres el líder indiscutible del Lopera, llevando ya 16 goles en 12 partidos jugados en segunda andaluza. Son unos números que, más allá de la categoría, demuestran una actitud y un olfato goleador que sigue muy vivo, ¿no? Sí, es que al final a mí no se me ha olvidado hacer goles. Yo siempre digo que los goles vienen a consecuencia de la confianza, del buen momento, de los compañeros que te apoyan, de sentirte a gusto y bueno, pues el Lopera me lo ha hecho sentir desde que me llamaron el año pasado. Creo que en la Copa Subdelegado, los partidos que estuve, hice goles y me sentí a gusto y aunque he tenido llamadas este año de muchas categorías, de diferentes equipos, muy agradecidos, pero yo pienso que debía de recompensarle ese llamamiento que me hicieron el año pasado y por eso continué allí y la verdad es que mi objetivo era por lo menos estar en playoff, de que el Lopera pues, se escuche un poco, porque llevaba unos años así un poco perdidos, de que no terminaban de arrancar y se ha hecho un buen bloque, se ha hecho un buen grupo y la verdad es que estamos arriba y a día de hoy pues, estamos primeros y no me puedo quejar. Pues deportivamente los números hablan por sí solos, pero mentalmente, ¿cómo has vivido este cambio y adaptación a una categoría considerablemente alejada de la que estás acostumbrado? Pues sí, pues eso sí es una pena Es una pena esta categoría porque la verdad es que lo que es profesionalidad, al final son gente que son toda trabajadora. Ahora, por ejemplo, en esta época la gente viene al fútbol, viene de la aceituna, viene reventada. Momentos para ir a entrenar, pues prioriza el trabajo, como es lógico, porque la gente aquí no cobra prácticamente. Entonces, en ese sentido sí he hecho yo mucho en falta esa profesionalidad y esa organización de un club. Pero bueno, también hay que saber que cuando te vas a esta categoría pues tienes que adaptarte también a ella y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Pues egoístamente pues a mí me beneficia también porque me ha dado mucho más tiempo libre para mí, para mi hijo, para mi familia y a la vez pues puedo seguir disfrutando del fútbol. Y si encima pues, como te he dicho, este año va bien la cosa, estoy haciendo goles, pues muy feliz. Pues, Carri, has dicho antes que llegaste al Lopera para jugar la Copa Subdelegado, ¿vale? Y que continúa esta temporada porque querías devolver esa confianza que habían depositado en ti. Tuviste varias llamadas. Imagino que habría equipos de Primera Andaluza o de División Honor, ¿no? Sí, incluso de tercera. También de Incluso tercera. de tercera. Yo este año podría haberme enfrentado al Marto si se hubiera dado la opción, pero bueno, pero al final, lo que te digo, no quería quitarle más tiempo. Este año entraba mi niño al cole y prioricé otras cosas y también prioricé pues estar a gusto y por eso, ya te digo, firmé en el Lopera más que nada por eso, pero que sí que tuve muchas opciones y lo que pasa es que no quise tampoco dar lugar a que me hicieran a lo mejor una propuesta en firme o hablar mucho más porque no quería tampoco envolver al club. Desde primero lo tuve claro que mientras me mantuvieran las condiciones que yo tenía en Lopera y me dieran las facilidades que iba a seguir allí. ¿Y tú cómo te ves física y mentalmente, Carrillo? ¿Tú te ves ya terminando tu carrera en Lopera? ¿Todavía hay Carrillo para el rato y no descartas volver a categorías superiores? Bueno, físicamente puedo estar todo lo bien que se puede estar con un entrenamiento que hago y un partido. Con una edad que tengo ya, que evidentemente no tengo 10 años menos, que para mí los quisiera, pero sí que es cierto que físicamente pues nivel baja. También te digo una cosa, lo mismo que este año estoy entrenando un día, el año pasado entrenaba con normalidad en tercera y yo no me veía tan inferior a muchos futbolistas que son más jóvenes que yo. Al final el entrenamiento es lo que te da esa estabilidad y el estar físicamente mejor. ¿Que queda Carrillo para rato? Yo la verdad es que siempre lo digo y todo el mundo que me pregunta, yo no sé cuándo voy a retirarme del fútbol. El año pasado me iba a retirar, al final por circunstancias no me he retirado. Este año, fíjate, estoy haciendo buena temporada, sea en segunda andaluza, sea donde sea. Y me gustaría retirarme, pues
así no. Desde luego que yo, si sigo encontrándome bien, si siguen dándome estas facilidades como por ejemplo me ha dado Lopera y yo puedo compaginarlo con mi trabajo y fútbol, desde luego que quedará Carrillo para rato. Pues precisamente vamos a hablar de toda esa trayectoria que has vivido a lo largo de tu carrera. En los siguientes minutos y en lo que va a ser la parte central de la entrevista, vamos a hablar de los momentos más destacados de tu carrera. Para que no se haga pesado, lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte de tu carrera hablaremos de tu inicio en el mundo del fútbol senior hasta tu debut con el Martos en tercera, en la temporada 2010-2011. ¿Dónde metiste tus primeros goles, ya formando parte de un equipo senior, y cómo recuerdas esos comienzos? Bueno, pues fueron, ya te digo, desde pequeño, pues la categoría inferior del Martos, la verdad es que metía muchos goles y llegó el momento de llegar a juveniles y claro, en ese año de juveniles, pues estábamos los juveniles, estaba un filial del Martos, que hicieron un filial del Martos, que era la regional preferente que se llamaba, que ahora es la segunda andaluza, y luego estaba el Martos en primera división, bueno, en primera andaluza, que ahora es la división de honor. Entonces, pues ese año, la verdad es que compaginé juveniles, me llamaban del filial y luego tuve la suerte de ir 2 partidos o 3 con el primer equipo y ahí la verdad es que fue una barbaridad porque hice 40 o 50 goles con los juveniles, hice otros 3 o 4 con la filial y los 2 partidos que salí de inicio, que creo que el entrenador era Luis Fiñana, si no lo recuerdo mal, con el Martos, también metí goles saliendo de banquillo y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Sí que es verdad que ese año se descendió. Ese año se descendió, pero sí, la verdad es que mi debut fue soñado, vamos, para cualquier futbolista. ¿Y cómo te imaginabas tu carrera en ese momento? ¿Te veías jugando más de 200 partidos con el Martos? Bueno, pues no te voy a decir que no, porque a mí me gustaba mucho el fútbol y me gusta. Y yo con 38 años tengo la misma ilusión que tenía con 16. Entonces yo quería llegar al máximo. Sí que es verdad que yo no he podido ser futbolista, por decirlo así, entre comillas, pues porque yo siempre he priorizado el trabajo y al final 2 o 3 veces que he intentado, como ahora hablaremos, cuando estuve en Lucena o cuando me fui al Albacete, he intentado vivir de eso, pero por circunstancias al final no se ha dado el momento y porque el fútbol es que esto, el fútbol es suerte, tiene que estar el momento y cuando la pelota tiene que entrar no entra y en fin. Pero bueno, pero que sí que es verdad que yo me veía perfectamente jugando 200 o 300 partidos porque ya te digo, tenía condiciones, la verdad es que el golf toda mi vida he estado relacionado con él y he tenido suerte, no puedo quejarme. Y bueno, pues a día de hoy pues muy contento. Pues pese a este debut tan prematuro, en el Martos sale a los Villares, donde mete 27 goles en 34 partidos y no está mal en la preferente. Es tu explosión goleadora. A continuación, te vas al antiguo Torredonjimeno, club de fútbol que, si no recuerdo mal, en ese momento coincides con Antonio Bueno, pero el Correcto. equipo desaparece, marchándote al Albacete B, un filial, una gran oportunidad. ¿Cómo lo viviste? Pues correcto, sí, en los Villares ya te digo, fue mi primer año de seño con Rafa Ruano de entrenador y la verdad es que hicimos un temporadón y hice muchos goles, luego en la Copa Subdelegado hice otros 6 o 7, hice más de 35 goles ese año y bueno, llamé la atención al Torredonjimeno, que por esa época estaba en División de Honor, que era la primera andaluza antes, y se formó un equipo espectacular, con Antonio Bueno, como tú dices, jugadores como Pedro Triguero, Juan Llaves, Jaime Morente, que es ahora entrenador, Paco Berja de portero, Raúl, mi entrenador, jugaba de portero allí también. Y la verdad es que hicimos un equipazo. Lo que pasa es que, bueno, pues unos dirigentes que vinieron de Madrid, jugamos 10 o 11 jornadas y íbamos segundo o tercero, la verdad. Y yo había hecho 10 goles en 10 o 11 jornadas y fue una pena porque dejaron de pagar, empezaron a dejar deuda en el club y tuvo que desaparecer. Y por medio de Pepe Berja, que jugaba también allí en Torredonjimeno, pues bueno, me ofreció, me dijo, la verdad es que vio que tenía mimbre y me dijo que tenía un amigo en Albacete que a ver si podía, que si quería que me mandaba ya a hacer una prueba y tal. En aquel momento eras todavía sub-20, me imagino. Sí, era mi segundo año de seño. Después de los Villares, mi segundo año de seño, Sí, 20 años 20 tendría. añitos por ahí. Y la verdad es que, bueno, pues fui a hacer la prueba y estuve una semana allí en Albacete, me cogieron y, bueno, pues allí estuve la otra parte de esa temporada. Y la verdad es que otra experiencia muy
Muy buena porque allí me relacionaba y entrenaba con jugadores como Diego Costa, Keylor Navas, que estaban allí en ese momento, Joder. cedido, estaba Diego Costa cedido, que era una vez el portero, comíamos todos los días juntos allí en la ciudad deportiva. Porque Entrenabas con el primer equipo habitualmente. entrenábamos de vez en cuando el primer equipo, filial, y sí que es verdad que teníamos obligación todos de comer siempre en la ciudad deportiva juntos, entonces una experiencia muy, muy bonita. Yo que sé, partidos con el Barça B, que me enfrenté a Busquets ese año, por ejemplo. Tengo esa anécdota porque jugamos con el Barça B, me enfrenté a Busquets y ese mismo año lo llamó el Barça y hasta hoy. Y al Mundial directo. Y hasta hoy. Y es una barbaridad. Por eso te digo que en el fútbol es suerte estar en el momento y tener esa precisión y esa suerte otra vez pues, para llegar a donde tengas que llegar. No se le pudo dar, no obstante, continuidad a tu paso por el, digamos, fútbol ya prácticamente profesional, y en la temporada 2009-2010 vuelves al Martos, en Primera Andaluza. En esta temporada juegas prácticamente todo y marcas 21 goles, destacándote como uno de los delanteros jiennenses más prometedores. El Martos ese año asciende a tercera división y aquí, en esta plantilla, coincides con nuestro actual entrenador otra vez, con Antonio, Sí, pero también con David Valenciano, nuestro anterior entrenador. Es una temporada redonda porque todo sale bien, asciendes con el Martos y además metes muchísimos goles. ¿Cómo recuerdas esta temporada? ¿Fue especial para ti este año? Claro, si al final, ¿cómo no va a ser especial para un jugador de Marto ascender con el equipo de su pueblo? La verdad es que los dos últimos ascensos del Marto en tercera división, por suerte, he estado yo en el campo. Y esa temporada ahora mismo muy bonita porque se hizo un grupo muy apañado con Higinovic, que en paz descanse, al mando, un tío, como yo digo, de los antiguos, que se trajo su gente de confianza, como Valenciano, Vaca, Dani Marcos, Vicente, gente con experiencia y desde primera hora se sabía que era un proyecto bueno. Entonces yo cuando me llamaron, pues no dudé en venir, como siempre que ha pasado. Yo he estado en varios equipos, pero siempre que me ha llamado al Marto, al final siempre he vuelto. Entonces fue una temporada muy buena, pues ya lo has visto, hice 21 goles, quedé máximo goleador de la categoría, ascendimos, además recuerdo que ascendimos contra San Isidro, que perdimos allí 4-2, que vinimos aquí, el campo estaba hasta la bandera y ganamos 2-0. Y fue una pasada porque luego nos pasearon con el camión por Martos Sí, me acuerdo de la foto a la esa. fuente y nada, pues loco, un ascenso lo vives de una manera que increíble. Yo para mí es uno de los mayores recuerdos que tengo tan buenos de mi carrera. Pues vas a continuar varios años en el Martos, pero ahora ya en tercera división, metiendo también 8 y 14 goles respectivamente. En esas temporadas el Martos se salvó muy cómodamente, llegó para quedarse, como luego se vio a lo largo del tiempo. Y luego hablaremos también de la situación actual del Martos, pero ¿qué principales diferencias crees que había entre el Martos de aquella época y el de la actualidad? ¿Crees que ha subido mucho el nivel de la categoría o crees que se debe más bien a las limitaciones presupuestarias que tenemos actualmente? No, yo creo que al contrario. Antes, yo creo que el nivel de tercera de antes era mucho más fuerte que el de ahora. Sí. Mucho más fuerte. El año que estabas diciendo tú, porque el año después ya fue cuando seguimos un año más con Higinio Vilches, que fue cuando metí los 8 o 10 goles esos, y luego ya vino Juan Arsenal. Y el año de tanto de Higinio Vilches, que era la vuelta a tercera, se hizo un buen año, y el año de Juan Arsenal se hizo también otro buen año, que yo metí 14 goles, y la verdad es que fue un buen año para mí, y tampoco teníamos un equipo. Pero sí que es verdad que los límites presupuestarios, como tú has dicho, ahí quizás es que ahora se mueve mucho todo por dinero y ya te digo, la categoría esta que ha metido de por medio ha hecho que jugadores que pueden estar perfectamente en tercera, pues que estén en división, no, que estén en primera andaluza, ya por comodidad, porque es que mucha gente no quiere jugar en división, no, porque por ejemplo, aquí en Jaén, si firman Baeza o un Villacarrillo, es que cada 2 semanas estás fuera de tu casa a 2 horas. Es que hay muchos más viajes que en tercera, que hay 5 o 6 derbis. Pero que sí, que yo veo la tercera de antes, yo la veo mucho más fuerte que la de ahora, sin desmerecer la de esta, pues, evidentemente, porque hay jugadorazos. Pero antes había muchos más filiales. Yo recuerdo antes con Juan Arsenal, por ejemplo, cuando fuimos a jugar a Málaga B, que estaban los Samu Castillejos, los Recios, los Samuel, todos esos jugadores que han llegado a primera con el Málaga, y yo eso ahora no lo veo. Yo eso ahora no lo veo. Bueno, ahora mismo hemos tenido un caso también reciente con Chupete, pero claro, bueno, sí, claro, el pero Málaga está en segunda, no está en primera. No está en primera y antes en Málaga estaba Batista, época... estaba jugadores que juegan Champions, entonces Eso. es diferente. Pues sí, pues entramos ahora en la que hemos seleccionado como la segunda etapa de tu carrera.
que irá desde tu salida del Marto en 2012, después de esas 2 grandes temporadas, hasta 2020, cuando dejas temporalmente la tercera división. Después de 8 temporadas donde probablemente se vio tu mejor versión. Después de esos 2 años en tercera, como ya he dicho, ¿cómo viviste aquel verano? ¿Se cerró más o menos pronto tu futuro o tuviste que decidir entre muchas propuestas? Finalmente acabaste en el Mancha Real. No, la verdad es que, bueno, ese año los equipos que estaban en Jaén, pues evidentemente pues, se fijan en ti. Todavía tengo 22 años, haces 14 goles con Juan Arsenal el último año en tercera y claro, en ese año estaba Villacarrillo, había, pues, Alberto Lasarte me llamó, me recuerdo perfectamente, para irme allí. Y bueno, y recibí la llamada de Fernando Campos y claro, es que el Mancha Real, pues siempre ha sido Mancha Real, ha sido un club siempre muy disciplinado en todos los sentidos, siempre ha sido un club que está arriba y bueno, pues me llamó la atención, jugadores que del Martos que estaban conmigo se iban allí y bueno, la verdad es que no tuve que pensarlo mucho porque se estaba haciendo un equipo muy bueno y de hecho, a los hechos me remito ese año. Se hizo un temporadón en la que termináis segundo, solo a 2 puntos del líder. No sé si en esa época se jugaría playoff como actualmente o qué. Además es que estuvimos todo el año primero y en la última jornada llegamos nosotros primero y segundo el Palo. Y claro, a 2 puntos, pero nosotros jugábamos en Linarejo y el Palo jugaba en casa con el Vélez, lo recuerdo perfectamente. El Palo ganó 3-0 al Vélez y nosotros pues en Linarejo pues nos ganaron 1-0. Sí que es verdad que Linares pues tenía opciones de meterse cuarto, pero al final se quedó quinto porque en el descanso ya el malagueño iba ganando. En Granada recuerdo que le iba ganando al Martos también, que es el que estaba en playoff. Y fue una pena porque de quedar primero, que tienes 2 opciones de subir, que en esa época era quedabas primero, si ganabas ascendías y si perdías tenía otra opción, que solo era también a doble partido. Y luego segundo, tercero y cuarto, pues... Ah, sí, ya me acuerdo claro, de eso, sí. entonces segundo, tercero y cuarto, pues tuvimos que jugar ese playoff que pasamos la primera ronda con Dieter Zafra. Y luego, pues la Cultural Leonesa, pues allí nos ganó 1-0 y aquí ganamos 2-1, pero el valor doble de los goles, que ahí todavía valía, pues nos eliminaron, pero aún así echamos un pedazo de año. Pues fue una temporada larguísima, jugaste 41 partidos, más de 3.300 minutos y marcaste 18 goles. ¿Tú crees que en tercera, en esta categoría, esta temporada vimos tu mejor versión o más bien sería la que pocos años después veríamos en el Toro Don Jimeno con 24 goles? Bueno, ahí sí que es verdad que Mancha Real para mí fue una temporada inmaculada porque sí que es verdad que yo venía del Martos, pero claro, venía del Martos de estar en mitad de la tabla, de no tener a lo mejor esa presión ni para bajar ni para subir. Pero Mancha Real sí que es verdad que tenía esa exigencia desde primera hora porque allí se hizo un equipo para estar arriba. Y entonces pues esa exigencia hace que quizá a veces, para bien o para mal, te pase una mala pasada. Sí que es verdad que yo esa temporada la valoro mucho porque estuvimos, ya te digo, jugué 41 partidos, tenía la confianza de entrenador y quedar donde quedamos, pues era muy difícil. Pero si me tengo que quedar con otras temporadas, evidentemente las que vienen ahora, las de Torreón Jimeno son, para mí como goleador, son mucho mejor. Pues después de esta gran temporada con el Mancha Real, te llega tu oportunidad en la antigua Segunda B. Fichas por el Lucena, de una categoría superior, seguramente como premio de este gran año. Aunque jugaste 12 partidos, solo uno de ellos como titular, ¿cómo fue aquella experiencia? ¿Nos puede explicar el contexto de aquella temporada? Pues mira, pues en Lucena pues me salió la oportunidad. Además yo había renovado en Mancha Real y lo recuerdo perfectamente porque renové en Mancha Real y me fui de vacaciones. Y estando en Benidorm de vacaciones pues me llamó el Lucena. Entonces, claro, desde las vacaciones tuve que llamar a Fernando Campos para decirle la oportunidad, tuve que dejarlo no tirado, pero bueno, te sale esa oportunidad y tienes que cogerla. Y me tuve que volver de las vacaciones para empezar el entrenamiento y la verdad es que fue es lo que te he hablado de antes, ahí tienes que tener esa suerte que yo no tuve, porque jugué 12 partidos, como tú bien dices, sí que es verdad que entraba en todas las convocatorias. Tengo que decir que el Lucena el año de antes venía de jugar playoff a segunda A. Allí había una exigencia grande. Tuviste un cambio de nivel muy Claro, bestia, sí, había un cambio. a pesar de que venías de un equipo candidato a subir a Sí, segunda B. pero claro, ahora hay segunda red, primera red, pero antes era tercera, segunda B y segunda. Entonces, la segunda B es fuerte. En mi grupo había equipos como el Cádiz, como Cartagena, equipos que están ahora, que son barbaridades de club, Albacete, pero que sí que es verdad que hay un cambio muy grande. Pero bueno,
yo tenía esa ilusión. La verdad es que cuando a mí me firmaron, había un delantero más que era Javi Gómez, que se salió ese año, y no habían firmado a Pepe Díaz todavía. El Pepe Díaz de Córdoba, un mítico delantero que, hombre, que tenía ya su trayectoria. Entonces, después de firmarme a mí, firmaron a Pepe Díaz. Sabía que lo iba a tener complicado, pero bueno, aún así, recuerdo, mi debut fue en el Sánchez Pizjuán, nos tocó el Sevilla Atlético y además recuerdo perfectamente ese partido que íbamos 2-0 perdiendo al descanso y en el descanso me sacó el entrenador y acabamos empatando 2. Y a partir de ahí cogí mucha más confianza del entrenador, si no jugaba siempre era el primer cambio, pero no llegaba a meter ese gol que quieras que no es lo que te hace pegar ese saltito ya para, venga, te pongo en el 11, venga, te pongo en el 11. Al final, entonces no llegaba, sí que es verdad que también tengo un recuerdo muy bonito de la Copa del Rey, porque ese partido titular lo jugué en Leganés, en Butarque en Copa del Rey, y bueno, pues ese recuerdo también lo tengo. Fue una experiencia que, ya te digo, yo porque a mí nunca me ha gustado estar en el banquillo, ni ser suplente, pero Falete, que era el entrenador, que le tengo un cariño muy grande, era súper claro conmigo y la verdad es que a mí me enriqueció mucho esa experiencia, porque bueno, era un nivel muy alto, yo sabía de la exigencia y bueno, ya decidí volver al Martos pues porque al final, lo que te digo, yo dejé mi trabajo, pedí un poco de excedencia para poder dedicarme solamente al Lucena y al final me ofrecieron volver a trabajar y lo que te he dicho siempre, priorizo el trabajo y pues me volví a Martos. En esta época en la que destacaste mucho, con grandes cifras goleadoras y tu juventud, te llegó esta oportunidad de segunda vez, pero ¿hubo otras opciones de jugar en una categoría superior? ¿Hubo contactos por parte del Jaén en algún momento ante el gran nivel que estaba demostrando un delantero jiennense joven? Mira, me gustaba porque no me acordaba de eso, y es verdad. Bueno, o sea, ese año de Mancha fue una locura. El año que nos metimos en playoff, yo recibo, aparte de llamar al representante, de tercera, yo no sé los de clubes que me llegaron ofertas. Incluso de segunda B, recuerdo San Fernando, La Balona, que estaba en segunda B, tuve opción también de irme allí. Lo que pasa es que al final, si tú pones una balanza el trabajo y el fútbol y una mujer, que también yo también con mi mujer me la tenía que llevar para allá, entonces no priorice el fútbol. Hay gente que sí puede hacerlo y de hecho pues le va bien, pero yo no podía dejarlo todo, irme con el fútbol sin saber qué podía pasar. Entonces, ese año también precisamente, pues yo tenía palabra con el Jaén que si no se ascendía, que el año que viene, el año siguiente estaría en el Jaén. Que fue el año del huracán, que se ascendió el Jaén. ¿Que ascendió a segunda? Se ascendió a segunda. Entonces ya ahí sí... Pero si no hubiera ascendido con el huracán, yo había tenido contacto con el Jaén y para ese año quizá hubiera... Me alegré, evidentemente, porque ascendió el Jaén, que estaba yo en el campo. Pero si Gaitán no pone ese pie ahí, como me recuerdo yo, si no pone ese pie, el año siguiente hubiera... No, Lucena no. Ah, sí, claro, hubiera ido a Jaén en vez de Lucena, correcto. Es el único año así que he podido tener más opciones del Jaén. Luego también nos hablaremos que también he podido irme un par de años más al Jaén, pero al final no nos ha dado. Pues en los siguientes años de tu carrera, Carri, vemos que cambias con bastante frecuencia de equipo, pero principalmente juegas en la provincia, sobre todo en equipos con presencia en tercera como Mancha Real, Los Villares y Torredonjimeno, donde jugaste varias de tus mejores temporadas, como hemos dicho antes. Aunque también estuviste en Baeza antes de llegar a Tosiria, donde bates tu récord goleador con 24 o 25 goles era en Torredonjimeno. En Torredonjimeno fue 25. 25. Incluso antes de tu última etapa en Martos, también pasas por Porcuna, Bejíjar y Joda. ¿Qué considerabas tú más importante para decantarte por un equipo u otro en esta etapa de tu carrera? ¿Valorabas más el proyecto deportivo, el ambiente futbolero y el trato recibido en los distintos pueblos? ¿O pesaba más el aspecto económico? Bueno, es que son momentos que tú decides, porque por ejemplo el año de Joda yo mi mujer la tenía embarazada, no iba a jugar ese año al fútbol, pero bueno, lo que te he dicho, me dieron la facilidad de ir solo un día a entrenar, de la comodidad económica, y entonces pues bueno, también pienso yo que si yo dejo un año de jugar al fútbol me va a costar mucho más luego si quiero volver. Y entonces pues Jodas, por ejemplo, fue por comodidad y, hombre, evidentemente pues porque cuando se interesa un club por ti y hacen ese esfuerzo por ti. Y entre los proyectos de tercera, entre los Villares, Torredonjimeno, Mancha Real. Bueno, Mancha Real, Martos. los Villares, al final es que Chumilla por suerte siempre en los equipos que ha estado pues me ha llamado. Siempre le he tenido un cariño muy especial y él conmigo siempre me ha dado mucha confianza. Entonces, pues Mancha Real, precisamente ese año que me voy a los Villares, tuve un problema en Mancha Real y salí de allí, entonces pues me fui a los Villares.
También los Villares tenían un cariño muy especial porque fue el primer equipo que me llamó en Señor, hice muy buena temporada y siempre han estado muy pendientes a mí. Valoras todo, porque al final a mí me gusta el fútbol, evidentemente, pero económicamente también tiene que recompensar un poquito. Vejija también lo mismo, Vejija yo me bajé de categoría también porque Félix Vilche me llamó y apostó por mí porque es lo que te digo. Yo siempre digo que en el fútbol hay que pagarle a los delanteros y a los porteros. Entonces, cuando un club apuesta bien por ti, pues muchas veces prevalece lo económico. Pero bueno, yo cuando estoy en un sitio, por mucho que tenga económico, si no estoy a gusto, evidentemente voy a cambiar de equipo como muchas veces he hecho. Pues antes de pasar a tu última etapa en el Marto, vamos a hablar de una oportunidad que te llegó jugando en el Torredonjimeno. Es cuando, si no me equivoco, te convocan para jugar con la selección de Andalucía de tercera división, ¿no? ¿Qué significó esta experiencia para ti? Cuéntanos un poco cómo funciona la selección de los jugadores y la competición que se disputa. Bueno, como bien has dicho, cuando estuve en Baeza, pues me llamó Chumilla en mitad de temporada, porque es verdad que en Baeza llevaba unos números buenos de 14 goles, que recuerdo, en 10 partidos. Y el Torredonjimeno pues estaba mal en el sentido que estaba en mitad de tabla, coqueteando un poco en el descenso y me llamó y a partir de ahí ya te digo, fue una pasada, hice 2 temporadas y media en Torredonjimeno y hice 50 goles y creo que eso para mí es, además 50 justo. ¿En tercera? En tercera, lo recuerdo perfectamente porque, ya te digo, fueron 7, 8 esa media temporada cuando me llamó, luego 25 y luego 18. Entonces, claro, pues evidentemente la selección andaluza, pues yo no me lo esperaba, pero de repente llegó una carta y tanto a mí como a Adri nos convocaron, a Adri Paz, nos convocaron para la selección en una convocatoria en Cártama y la recuerdo con mucho cariño, pero también con mucho sacrificio, porque es que es lo que digo muchas veces, que parece fácil, esto es que no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, teníamos la convocatoria a las 5 de la tarde y yo trabajaba de jornada partida, porque fue un jueves. Entonces tuve que ponerme el horario de mañana, trabajé de 6 a 2, salí de ahí, comí y me fui para Cártama a la convocatoria. Entonces llegué allí y la verdad es que... Reventado. Pero sí, pero reventado, pero en tu cabeza no estás reventado porque son esas oportunidades. Y la verdad es que muy bien, me acuerdo yo, hicimos un partido allí, jugué la segunda parte y metí 2 goles y fueron mis padres y fue una experiencia súper bonita. Y con mucha ilusión me fui de allí porque, claro, haces 2 goles, juegas bien y, pues bueno, tienes posibilidad de que te vuelvan a demás. Ya, pues, a raíz de lo que te digo, ese es un formato que solo son jugadores de tercera. Entonces, pues, como yo el año siguiente, eso fue casi a final de temporada, claro, la siguiente convocatoria ya era con la temporada siguiente en tercera. Entonces, yo como el año siguiente firmé en el Marto en División de Honor, pues, ya no tuve oportunidad de que me llamaran más. Pero estoy seguro que si hubiera sido en tercera, hombre, por lo menos una vez más me hubieran llamado, aunque luego no, en la definitiva a lo mejor no me hubieran querido. Bueno, pues Carri, pasamos ahora a la última etapa de tu carrera conforme nosotros hemos clasificado, ¿vale? Que es tu etapa final en el Marto, que engloba los 3 años en los que en 2 estuviste con Fernando Campos. La primera de estas temporadas se empezó con Carlos Rando y en la segunda se culminó con el ascenso y tu último año aquí, el de la permanencia con David Valenciano. ¿Cómo surge esta última llegada a Marto desde el Jodar? Dijiste que pasaste a un equipo como Jodar para no perder precisamente el ritmo de competición, pese a que las Y por mi circunstancias mujer personales embarazada y te tal. condicionaban. Y bueno, pues claro, ya entró Siles aquí. El Martos, pues ese año empezaba en Primera Andaluza. Y bueno, pues lo que se dice muchas veces. Cuando el Martos está tan abajo y hay mucha gente aquí del pueblo que vive esto y te llaman y te piden ayuda y luego también era Carlos Rando el entrenador de aquí y bueno, pues no sé, pues ya tenía unos años, no es que fuera mayor, pero bueno, pero quería ya estar más tranquilo en casa y por supuesto no me gustaba ver Marta donde estaba, entonces pues yo me decanté, además me llamaba cuando me habló Silas, yo venía para jugar en Primera Andaluza, no, que luego se dio, que jugamos en División de Honor y ya está, pero que la verdad es que cuando yo me decanto por el Marto no me cuesta mucho trabajo porque sé que para bien o para mal dentro de mí voy a tener la conciencia tranquila porque yo estando defendiendo los colores de mi pueblo yo me siento a gusto y de hecho pues bueno, pues se dio la posibilidad de jugar en División de Honor, tuvimos ese año de transición de mantener la categoría ya que nos empezó muy bien y fíjate ya el año siguiente pues fue
lo que pasó, que fue un momento muy bueno. Pues aquel año el equipo consiguió salvarse sin tirar cohetes. Era un proyecto, en teoría, para Para Primera Andaluza, una además categoría no inferior. se firmó nada ni nada, fue... Sin embargo, sí que se vio el nacimiento de un grupo y de una base sobre la que se construyó nuevos objetivos, ¿vale? Antes de empezar la temporada 23-24 con Fernando, ¿tú te imaginabas o veías plantilla para ascender? Sí, lo que pasa es que hay que decir que no, como yo digo. Pero entre la base que tú bien has dicho, que se quedó de antes, en conocer yo personalmente como conozco a Fernando Campos, y en lo que se estaba firmando gente joven como Jero, como Iván, como Álvaro, con mucha hambre que venían como Alarcazas, como todos estos que estuvieron, que al final tú tienes que transmitir una cosa, pero desde dentro. Entonces yo veía perfectamente que podíamos hacerlo. Y no se empezó bien, pero yo estaba súper tranquilo porque es que Fernando Campos trabaja muy bien psicológicamente con el grupo, es un gran gestionador de grupos. Y sí, la verdad es que luego se dio de una manera que, madre mía, qué sufrimiento, como yo digo, pero que sí, yo estaba totalmente seguro que si no ascendíamos íbamos hasta arriba 100%, y ya conforme iban pasando la jornada y nos veíamos ahí, pues ya hubo que hacer un bloque, un punto de aparte, como yo digo, y coger y decir, ya hay que ir a muerte, los últimos 10 partidos hay que ir a muerte. Y además recuerdo perfectamente una charla de Fernando Campos cuando quedaban 10 partidos, la situación que estábamos, lo que quedaba, los puntos que teníamos y los puntos que se necesitaban para estar arriba. Y se hizo así en una pizarra, estábamos todos dentro, y esa charla a mí se me quedó y yo creo que al grupo también se le quedó, y a partir de ahí pues, puedes ver los últimos 10 partidos del Marto, es el del ascenso. Si no se ganó 8, vamos. Pues tú has ascendido 2 veces con el Marto de División de Honor a tercera, estos los 2 últimos ascensos del equipo a tercera división. ¿Cuál fue más especial para ti? ¿O cómo los viviste? ¿Lo viviste de forma distinta al pillarte una tan joven y otra ya en una faceta tuya más veterana? Yo sufrí más este año, porque el otro ascenso contra San Isidro sí que es verdad que íbamos 1-0 y al final metimos en el 70 el 2-0. Además recuerdo un córner que se lo metieron en propia puerta, le mató Juan Llave y se lo metieron en propia puerta. Y bueno, y vas 2-0 y aunque tienes ese sufrimiento, pero vas ganando. Pero este de por cuna es que empiezas perdiendo 2-0, es que empatas, es que te vuelven a meter, es que luego falla un penalti yo, falla Corbacho. Yo recuerdo que en los últimos 10 minutos me cambio, me quedé en el banquillo viendo el móvil, el San Pedro Huercas, el San Pedro Benagalbón. Luego metemos en el 93, un cúmulo de emociones, y yo lo sufrí muchísimo más. Claro que luego la recompensa es mucho más satisfactoria cuando ya pita al final el árbitro, hace el cuerpo para abajo, pero fue, la verdad es que tengo la Fue de suerte. película, Carri. Eso yo creo que estaba escrito, es que no podía haber un guión más duro, porque además que recuerdo todo el mundo llorando. Yo recuerdo un abrazo con Fernando Campos llorando a lágrima viva cuando terminó el partido, con todos los que... Fernando se lo cargaron, nos dijo aquí que psicológicamente... Sí, además yo lo conocía, y digo, el único entrenador que va a ascender a un equipo y no va a seguir, porque es que es así, ¿no? Él tiene... Es que es así, y yo sé que acabó mal, muy cansado, pero bueno, pero al final la satisfacción y yo personalmente tener 2 ascensos con el Marto, los 2 últimos ascensos a tercera con el Marto, estoy súper orgulloso de haber estado partícipe, y ojalá el Marto mínimo siga aquí en esta categoría pues toda la vida, vamos, mínimo. Pues, Carri, después de una temporada tan especial, llega otra mucho más complicada, con un final agridulce a nivel individual. Colectivamente sí que se consigue el objetivo. Sin embargo, individualmente, a pesar de que participas más de lo que parece, y yo mismo recordaba, porque saliste de titular en 8 partidos y participaste en otros 14. Pero sí que es verdad que tu papel es posiblemente el menos protagonista de todas las temporadas de tu carrera. A pesar de que es normal que con los años se tienda un poco a eso, ¿cómo llevaste esta situación? Bueno, pues es complicado. Esta pregunta es complicada porque yo empecé el año muy ilusionado, anunciando mi retirada del fútbol, que creo que era la mejor manera de retirarme, ascendiendo al Marto a tercera, echando un año más y bueno, intentar mantener el Marto, que al final es lo que se hizo. Pero bueno, es lo que te he hablado antes, cuando los goles van a consecuencia de la confianza, del sentirte bien, de todo un poco. Y bueno, aunque participé, como tú bien dices, en 14 partidos y luego 8 aparte de titular,
sí que es verdad que pasaron cosas que no se concordaba con lo que yo pensaba del fútbol. Aunque hicimos un grupo muy bueno, que de hecho esa temporada se salva por el grupo, porque entre nosotros nos apoyamos muchísimo y nos olvidábamos un poco lo que pasaba afuera y eso, pero fue una temporada para mí muy mala, pero no porque yo no quisiera que fuera mejor, evidentemente, yo quería que sería de la mejor manera posible, pero cuando no tienes esa confianza del entrenador, porque es que es así, no tienes esa confianza del entrenador, además recuerdo, empiezas jugando en Mancha Real, que empatamos 0 aquí en casa, jugué de inicio, vamos a Torredón Jimeno, ganamos 1-2, recuerdo Mete que gol. meto gol, y hay un penalti que normalmente los tiro yo, desde que estoy en el Martos, tiro yo todos los penaltis del mundo, pero ese partido no lo tiré, Tiró Pino, lo creo tiró recordar. Pino porque el entrenador decidió que lo tirara Pino. Ganamos 1-2, buenas sensaciones, luego llega el Jaén y te deja en el banquillo. Por supuesto, son decisiones del entrenador totalmente respetables, pero ahí ya estás viendo algo que no cuadra, porque cuando un delantero está en racha o está mete goles, lo más lógico es que siga jugando. Entonces, a partir de ahí ya viene un poco la declive, ya perdemos con el Jaén, luego ya no juego, luego ya cuando sale son 10 minutos, 15 minutos, el equipo estás viendo que no, porque hubo 5 o 6 jornadas que no es que no ganábamos, es que no metíamos goles. Entonces yo seguía sin jugar, aunque no metiéramos goles. Lo más lógico es que cuando delanteros tienes 2, 3 delanteros, si no metemos goles, 3, 4 jornadas, 5, coño, tienes otro, prueba otro. Dale esa confianza, ahora tú das partido a otro. No tenía esa confianza. Entonces, por decisiones de él, pues él decidía que tenía que jugar otro, por supuesto, respetándolo al máximo al otro delantero, porque es compañero mío y amigo, y estoy seguro que lo que quería hacer es lo mismo de bien que yo. Pero sí que es verdad que fue una temporada muy, muy complicada desde ahí, muchas conversaciones con el entrenador, muchas conversaciones con el presidente. Yo no quería acabar mi carrera de esta manera porque no me la merecía después de tanto tiempo en el fútbol. Yo no quería acabar mi carrera en un banquillo todo el año sin poder aportar lo que yo sé que tengo dentro, porque aunque tuviera 38 años, los otros delanteros también tienen 38 y 39, el caso del año pasado. Entonces yo no veía tanta diferencia como para yo no jugar algo más. Entonces, bueno, lo que he hablado, yo no, por supuesto, hay que estar agradecido a Valenciano, porque Valenciano salvó al equipo, era el entrenador y los jugadores eran los que eran, y nosotros salvamos al Marto. Entonces hay que estar agradecido. Pues este cúmulo de circunstancias hacen que llegue tu salida. A mediados de abril, a falta de 5 jornadas, con el equipo jugándose la plaza de descenso por arrastre, se anuncia tu salida. Tampoco te quiero hacer ninguna pregunta en concreto, pero ¿creo que fue, el momento? Pues seguramente no. Seguramente no sería el momento, pero también te digo que ya había querido irme 2 veces antes. ¿Y lo habían impedido el entrenador o el presidente? Y una era el entrenador, me dijo que era pronto, que llegaría tu confiara, momento que confiara, que estaba trabajando bien, que palabras que luego no se cumplieron. Y otra, por supuesto, el presidente. El presidente, cada vez que eso no tengo por qué, no voy a engañar, me llamaba, me apoyaba, hablaba conmigo todos los domingos y que siguiera, pero ya llega un momento que tú quieres seguir, pero la cabeza ya no te sigue. Entonces, para hacer más daño al club, yo sé que quedaban 5 jornadas, pero también sabía que ya habíamos jugado con el Ejido, que ya habíamos jugado con el Poli Almería, que todos esos partidos los habíamos saldado, y que bueno, que la salvación, aceptuando de los arrastres, yo ya sabía que más o menos la teníamos, aunque luego, fíjate, se tuvo que dar en Motril de aquella manera. Pero sí que es verdad que a lo mejor no era el momento, pero la gente me tenía que entender, y de hecho sí, aunque no lo entendiera que no era el momento, pero yo ya estaba psicológicamente fatal, con mi mujer me veía fatal y yo no, ya te digo, yo a partir de ahí decidí que no iba a retirarme, entonces dije, como no voy a retirarme, no voy a acabar el año. Entonces, a ver si, lo hice con la idea de que, bueno, cuando todavía quedaba tiempo, a ver si una copa subdelegado o algo, no acabo el año de esta manera, porque ya te digo, si yo no me hubiera retirado, como yo anuncié ese año, yo seguramente hubiera acabado la temporada de marzo, porque para 5 partidos más y el año que viene Dios dirá. Pero yo no quería retirarme así, entonces decidí que no me iba a retirar y quise poner fin a esa temporada con una pena muy grande, porque la verdad es que yo creo que he sido un futbolista que he dado mucho por el Marto, para bien o para mal. He tenido mis momentos, evidentemente, pero como tú bien has dicho al empezar la entrevista, son más de 80 goles con el Marto. No creo que haya muchos jugadores que hayan visto la camiseta tantos partidos como yo. No sé, yo creo que merecía otro final, pero no se ha dado y tampoco, vamos, no le guardo ningún récord al Marto.
Pues seguramente no te imaginaba un adiós así, porque es cierto que en otros momentos de tu carrera has salido del marto, pero es verdad que esta temporada se sintió como un adiós más definitivo o más complicado de que regreses. No obstante, nunca se puede decir Sí, que no va a pasar, pero ahora en frío, viendo que es posible o que existe la posibilidad de que no se vuelvan a cruzar vuestros caminos en lo deportivo, me refiero como futbolista, ¿te arrepientes de algo o crees que lo hiciste lo mejor que pudiste en ese momento? es que ya te digo, no, es que como fue un año tan duro, todo lo que pasaba al final yo decía, joder, pero si es que no merezco lo que me están haciendo, entonces todo lo que iba pasando, malo o bueno, yo lo veía bien. Me arrepiento a lo mejor, todo lo que me arrepienta es por los compañeros y por el presidente, porque bueno, pues porque al final es amigo y me dio mucha pena dejarlos tirar, pero también te digo una cosa. Eh, yo estoy seguro que cuando yo decidí salir no me dejaron porque, bueno, pues estábamos nada más que jurado yo arriba. Luego se fichó a Doña Muñoz. A partir de ahí ya importó menos que me fuera. No porque fuera menos peor, pero bueno, yo no tenía incidencia mucho en el Marto en el sentido de que si me hubiera quedado, ¿no? Porque al final yo no estaba jugando. Yo cuando me fui, No hubieras tenido un papel claro, relevante. porque yo cuando me fui ya, el último partido fue Torre Perojís que ni me convocó, Ejido ni me convocó los dos últimos partidos, todos los recuerdo. Entonces, después de esas dos no convocatorias, ya fue la gota que como el vaso. Digo, pero bueno, ¿qué sentido tiene que siga yo aquí? Entonces, arrepentirme, pues sí, me arrepiento de que de a lo mejor que podía haber aguantado por 5 jornadas más que quedaban. Pues sí, me arrepiento, pero también tienen que entenderme que yo llevaba un año muy malo, que mi familia lo estaba pasando mal, que yo lo estaba pasando mal y que no creía que después de un año tan malo, que llegara el último partido contra el Porcuna aquí, si me hiciera un homenaje como que me voy a despedir del fútbol después del año tan malo. Entonces no lo veía correcto y quise irme y ya está, a lo hecho pecho, no hay más. Pues antes de terminar la entrevista, Carri, no sé si has tenido la oportunidad de ver algún partido del Marto. Sí que Jairo me dijo que estuviste en Mancherral hace pocas jornadas. Me imagino que estás al tanto de la actualidad del equipo y estás viendo la difícil situación que atravesamos. ¿Qué te parece el proyecto de esta temporada y cómo ves al equipo? Bueno, pues yo he visto 2 partidos, porque evidentemente me coincide y no puedo, pero el día del Torre del Mar lo vi, aquí, el 1-1 y el día de Manchester allí también lo vi. Y bueno, en pretemporada sí he visto Almería B, he visto, pero en pretemporada no se puede sacar muchas conclusiones. El proyecto yo se lo digo a todo el mundo, yo pienso que tiene el mejor equipo que el año pasado. Faltando a lo mejor pues lo que habláis todo el mundo, un Nadir Ruiz, un Pino a lo Qué bien nos mejor, vendría una de Ruiz. un Nadir Ruiz, un Pino a lo mejor, porque ya te digo, Nadir Ruiz era un todoterreno y un Pino es esa clase que a lo mejor en partidos puntuales que este año no está sacando, pues aparecía Y te y te daba. daba 2 3 puntos, entonces pues sí que es verdad que echas de menos eso. Pero por lo que es por línea, pues yo por línea veo un equipo muy compensado. Un entrenador que tiene otra idea del año pasado, con fútbol más moderno, con fútbol más asociativo. Y yo lo que pasa es que sí, por lo que decís todo el mundo, creo que es una plantilla muy corta. No se puede ir todas las jornadas con 13 futbolistas, con 3 o 4 del filial, sin desmerecerlos, por supuesto, que si están ahí es porque se lo merecen. Pero al final, esta categoría es muy dura y estamos viendo que este año está súper igualada. Y ojalá ahora, como dijo Antonio el otro día en la rueda de prensa, lleguen refuerzos que le den, ya no calidad al equipo, por lo menos soluciones cuando llegan los domingos, porque es que lo dijo claramente, que es que todos los equipos vienen y te compiten y luego los 5 que tienen en el banquillo pues te mejora lo que tienen en el campo. Y eso el Martos no lo tiene. Y al final, pues fíjate, no te voy a sacar un empate del Motril, que es un pedazo de resultado, porque es que el Motril es un equipazo, pero claro, no está sacando otros partidos, entonces entra en una dinámica mala y cuando estás ahí abajo cuesta salir, porque te lo digo con experiencia, porque cuesta salir. Pero vamos, yo confío en el trabajo tanto de la directiva, porque sé que se van a partir los cuernos para traer a alguien, sea como sea, y en el trabajo de Antonio Bueno, porque si alguien sienta al Marto y ha vivido como futbolista de este club así es, entonces como entrenador lo va a vivir lo mismo. Pues una última pregunta antes de despedirte, Carri, porque ya sabes que en este programa siempre hacemos una pregunta de Es verdad. a quién le gustaría al invitado escuchar aquí en el Viejo Chamorro. Ya ha habido 2 personas
que no han pedido que estuvieras aquí. Sí. Debido a tu trayectoria y a tu importancia en el Marto, estaba claro que ibas a pasar por aquí, pero también Jairo y Juanse se encargaron de recordarnos que estaría muy bien escucharte. ¿A quién te gustaría escuchar a ti? Jairo Juanse es que le he ganado mucho dinero en la pocha, en el autobús, y entonces pues querían escucharme. Pues bueno, pues mira, pues voy a coincidir con Jairo sin que sirva de precedente, porque es verdad que creo que dijo Juan Rando. Sí. Y creo que Juan Rando puede dar mucho contenido a esta entrevista, porque es un hombre que vive mucho el fútbol y vive mucho el Marto. Un hombre que está en entrenamiento, llueva, no llueva, y creo que puede dar mucho contenido. Y luego, pues por amor a un escudo y por tantos años que lleva aquí también, voy a decir a Lucas, tío. A Lucas. Lucas le gusta mucho el Marto y lo vive mucho y me gustaría también escucharlo a ver cómo se suelta, cómo se desenvuelve hablando por aquí. Pues muchísimas gracias, Carri. Ha sido un gustazo entrevistarte, hablar contigo de fútbol, de tu trayectoria, de todos los éxitos, tus ascensos con el Marto y esa despedida que también yo creo que era necesario que explicar y diera tus motivos. Sabes que aquí tienes tu casa, no deja de ser una leyenda del Marto, aunque actualmente no juega en el equipo. Y el viejo Chamorro así te lo reconoce. Bueno, pues darte las gracias a ti y dar las gracias pues al Martos porque me ha dado mucho y yo lo único que ahora el consejo que doy es que estén más unidos que nunca, que la afición no los deje tirados porque aunque no estén en el viejo Chamorro, pero se hacen sonar, estén donde estén y que ojalá lo que tanto ha costado de volver al Marto en tercera no se pierda porque es una pena, porque el Marto no se merece estar en una categoría que no sea la tercera. Muchas gracias. Un crack, Carrillo, que también lanza un mensaje claro de unidad para salir de esta situación. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir juntos. Ojalá podamos contar grandes victorias del Marto a la vuelta, ya que nosotros volveremos después de estas vacaciones. Desde el equipo del viejo Chamorro les deseamos una feliz Navidad y mucha salud para los suyos. Gracias por estar al otro lado, dándole sentido a este proyecto y, por supuesto, gracias a nuestros increíbles invitados por hacerlo posible.